Bienvenidos nuevamente a su canal favorito, ese rincón donde desmenuzamos cada chisme jugoso y analizamos a fondo las vidas de las estrellas turcas que nos tienen completamente enganchados. Espero que la semana haya comenzado de maravilla para todos ustedes. Por mi parte estoy hiperemocionada. Hoy vamos a hurgar en un tema que, a juzgar por sus comentarios y mensajes, sé que los trae de cabeza, la eterna saga de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Pero no se confundan, no vamos a repetir lo que ya sabemos. Vamos a ir un paso más allá, a desentrañar las capas más profundas de su relación, o exrelación, para ser precisos, y a responder a esa pregunta que nos carcome: ¿realmente Can Yaman explota? Sin Mehmet Özdemir jamás habría. Suena fuerte, ¿verdad? Pues prepárense, porque vamos a desenmascarar mitos, a examinar hechos y, por supuesto, a sazonar todo con una buena dosis de especulación, siempre con respeto, claro está. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Vamos a recorrer la trayectoria de Can Yaman, desde sus inicios hasta su consagración como estrella internacional, y vamos a analizar minuciosamente el papel que Mehmet Özdemir jugó en ese ascenso meteórico. No nos limitaremos a repetir lo que ya se sabe, vamos a profundizar en las dinámicas, en las estrategias y en las decisiones que marcaron sus carreras. Y por supuesto, no vamos a ignorar el elefante en la habitación: el impacto que la serie Erkenci tuvo en sus vidas y en la percepción que el público tiene de ellos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de drama y emociones, quiero recordarles, una vez más, lo importante que es su apoyo para este canal. Si disfrutan de estos análisis a fondo, de estos chismecitos bien informados y de todo el contenido que les ofrecemos sobre el fascinante mundo de las celebridades turcas, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. Así estarán al tanto de cada nuevo vídeo que subamos, y nos ayudarán a seguir creciendo y trayéndoles contenido aún más interesante. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo y compartirlo con todos sus amigos fans de Can y de Mehmet. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. Can Yaman, un nombre que evoca imágenes de músculos esculpidos, mirada penetrante y una sonrisa que derrite hasta el hielo. Un actor que en pocos años pasó de ser un talento prometedor en Turquía a un ícono global. Pero ¿cuál fue la fórmula secreta de su éxito? ¿Fue su talento innato, su carisma irresistible, su arduo trabajo, o una combinación de todo ello? Y lo más importante, ¿hasta qué punto Mehmet Özdemir fue clave en ese proceso? La respuesta, como suele ocurrir en la vida, no es sencilla. No podemos reducir la trayectoria de Can Yaman a un solo factor. Su talento es innegable, su dedicación al trabajo es admirable, y su capacidad para conectar con el público es inigualable. Sin embargo, tampoco podemos ignorar el papel crucial que jugó Erkenci en su ascenso meteórico. Esta serie, que se emitió entre 2018 y 2019, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. No solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, Europa, Asia y África. ¿La clave? Una historia romántica y divertida, paisajes impresionantes, una banda sonora pegadiza y, sobre todo, la química explosiva entre sus protagonistas, Can Yaman y Mehmet Özdemir. La química entre Can y Mehmet era tan palpable, tan intensa, que era imposible no dejarse llevar por la magia de Erkenci. La gente no solo disfrutaba de sus personajes en la pantalla, sino que también fantaseaba con la idea de que su romance trascendiera la ficción. Los rumores de un noviazgo en la vida real se dispararon, alimentando aún más la popularidad de la serie y convirtiendo a Can y Mehmet en la pareja del momento. Pero, ¿es justo atribuir todo el éxito de Can Yaman a Mehmet Özdemir y a Erkenci? La respuesta es un rotundo no. Si bien es innegable el impacto que la serie tuvo en su carrera, Can Yaman ya había demostrado su talento en proyectos anteriores. Había participado en otras series como Gönül İleri, Asuntos del Corazón, y İnadına Aşk, A pesar del amor, donde había mostrado su versatilidad como actor y había ganado una base de fans leales. Además, después de Erkenci, Can Yaman ha demostrado que puede brillar por sí solo. Su incursión en el mercado italiano ha sido un éxito rotundo. Aprendió italiano en tiempo récord, se adaptó a una nueva cultura y conquistó al público con su encanto y profesionalismo. Su participación en la serie Viola come il mare, Viola como el mar, ha consolidado su imagen como un galán internacional y ha demostrado que su talento va más allá de la química con una compañera específica. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿Can Yaman explota? Sin Mehmet Özdemir jamás habría.
Para responder a esta pregunta, debemos analizar las declaraciones recientes de Can Yaman y su aparente frustración por ser encasillado como un simple galán de telenovela. En varias entrevistas, Can ha expresado su deseo de ser reconocido por su talento actoral y su capacidad para interpretar roles más complejos y desafiantes. Ha manifestado su frustración por la atención mediática centrada en su vida personal y en sus relaciones sentimentales, en lugar de en su trabajo como actor. Estas declaraciones han generado un debate intenso entre sus fans y en los medios de comunicación. Algunos interpretan estas palabras como una crítica velada a Demet Özdemir, sugiriendo que la atención centrada en su relación eclipsó sus logros individuales. Otros, en cambio, defienden a Demet, argumentando que ella también contribuyó al éxito de Erkenci Kuş, y que es injusto atribuirle toda la responsabilidad por la percepción pública de Can Yaman. La verdad es que la dinámica entre dos estrellas de este calibre es siempre compleja y delicada. Hay egos en juego, hay presiones mediáticas y hay una constante necesidad de mantener una imagen pública impecable. Es difícil saber qué pasó realmente entre Can y Demet, qué causó su separación y cómo se sienten el uno con el otro en la actualidad. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que ambos son profesionales talentosos que han trabajado arduamente para construir sus carreras. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía. Se ha casado y continúa protagonizando series exitosas que la consolidan como una de las actrices más populares y queridas del país. Ha demostrado su versatilidad como actriz, interpretando roles diversos y desafiantes que le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Can Yaman, como ya hemos mencionado, ha triunfado en Italia y busca constantemente nuevos desafíos actorales que le permitan demostrar su talento y romper con los estereotipos. Se ha convertido en un embajador de la cultura turca en el mundo y ha utilizado su plataforma para promover causas benéficas y proyectos sociales. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de éxito, de romance, de drama y sobre todo, de dos personas que intentan encontrar su lugar en el mundo del espectáculo. Una historia que sin duda, seguirá dando de qué hablar en los próximos años. Para concluir, volvamos a la pregunta original: sin Demet Özdemir, Can Yaman jamás habría. La respuesta, como hemos visto, es compleja y multifacética. Demet Özdemir jugó un papel importante en el ascenso de Can Yaman al estrellato internacional, es innegable. La química entre ellos en Erkenci Kuş fue un factor clave en el éxito de la serie y catapultó sus carreras a nuevas alturas. Sin embargo, Can Yaman también posee talento, carisma y ambición, cualidades que le han permitido seguir brillando por sí solo y consolidar su imagen como un galán internacional. Su trabajo en Italia, su dedicación al aprendizaje de nuevos idiomas y su compromiso con proyectos desafiantes demuestran que su éxito no depende exclusivamente de su relación con Demet Özdemir. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de colaboración, de crecimiento y de superación. Ambos han contribuido al éxito del otro, pero también han demostrado que pueden brillar por sí solos. Es una historia que nos enseña que el éxito es un camino que se construye con esfuerzo, dedicación y sobre todo, con la capacidad de adaptarse a los cambios y de superar los obstáculos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la carrera de Can Yaman y la sombra de Demet Özdemir. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman habría llegado a la cima sin Demet Özdemir? ¿Qué les parecieron sus declaraciones más recientes? ¿Creen que Demet Özdemir ha logrado salir de la sombra de Erkenci Kuş? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos y saber qué piensan ustedes de este tema. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y no olviden seguir soñando con esos galanes turcos que nos roban el corazón. Chao, chao.